Hablábamos al principio sobre cómo vestir y viene a la mente la famosa frase de la señora que dice: como te ven te tratan, si te ven mal te maltratan y si te ven bien te contratan. Bueno, pero además del vestir también está el donde uno vive, y hay veces que en la arquitectura se busca como dar importancia a los lugares y a las acciones que transcurren en esos lugares con algo de magnificencia. Por ejemplo, el Palacio de Tribunales. Si fuera un dos ambientes en Villa Urquiza, donde hay un audiencista que le toma la audiencia trabándose los dedos, y usted dice: esto es poco serio. Sí, bueno, igual es poco serio a veces también, pero bueno, es otra historia. Pero por lo menos tiene algo que lo destaca. Claro. Y así, por ejemplo, qué sé yo, un presidente de la nación, o como hacían los reyes en el antiguo régimen, pero los presidentes ahora, no viven en cualquier lado o no laburan en cualquier lado. Tiene la Casa Rosada, que es un palacio, y después cuando se va, tiene también un lugar donde duerme y se queda, y también está bueno. La Quinta de Olivos no fue siempre la residencia presidencial. No. Hubo otras antes. ¿Qué sabemos de eso? Yo, la verdad, poco y nada. Yo también, no le voy a decir que soy un erudito en eso, ni voy a intentar siquiera Pero es un tema explicarle. más que interesante. Por supuesto, de hecho tanto que hay historiadores que han, no sé si historiadores, pero sí un historiador que lo ha investigado. Ah, genial. Y lo tenemos en línea. Más Él genial es aún. Pablo Chiesa, que es historiador y ha investigado sobre residencias presidenciales y ha publicado sobre esto. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Muchas bien. gracias Muy bien. por la invitación. No, por favor, queríamos saber más sobre esto, digamos, porque la única referencia que uno tiene a residencia presidencial piensa Olivos Chapadmalal. Claro. Sí. Sí, exacto. Pero Sí, como estaban comentando ustedes, la mayor parte de la gente piensa que todos los presidentes argentinos han vivido en la Quinta Olivos. Uh-huh. Y no es así. En verdad, desde 1880, cuando Buenos Aires pasa a ser la capital federal de la República y se establecen aquí la sede de gobierno, Uh-huh. del Poder Ejecutivo estoy hablando, no había un lugar, en verdad, o no se creó, se construyó un lugar para que habitaran los presidentes, así que los primeros lo hicieron en sus domicilios particulares. Sí. O sea que Avellaneda estuvo tronado, tuvo que ir a la casa. 1880, bueno, ya estaba bastante complicado con Carlos Tejedor, que lo asediaba, por eso tuvo que federalizar la ciudad y iba a dormir a la casa Nicolás Avellaneda. Exacto. ¿Y cuándo empezó a haber una ¿Cuál fue residencia la presidencial? primera? Miren, la primera residencia presidencial oficial se crea, en verdad se compra en la década de 1930, cuando lo que de hecho todavía existe la casa, afortunadamente, porque muchas fueron demolidas, Uh-huh. que es actualmente la Conferencia Episcopal. La dirección exacta es Suipacha 1034, que era la antigua residencia de la familia Madariaga Anchorena. Uh-huh. En el barrio Retiro estamos hablando, Sí. y el primer presidente que la ocupa de manera permanente fue Roberto Ortiz, que fue presidente entre 1938 y el 42. Es decir que además esa residencia de Suipacha 1034 encierra una anécdota también interesante que envuelve al presidente Ortiz y por qué deja de ser presidente, de haber transcurrido ahí la reunión en donde se descubre que el presidente estaba ciego. Exacto, y de hecho luego de Ortiz la siguen utilizando en verdad Ramón Castillo y Pedro Pablo Ramírez, Uh-huh. y hasta Delmiro Farrell, si estamos hablando también de presidentes de facto, no Uh-huh. solamente constitucionales. Y justamente es en el año 38, en verdad, durante el presidente Agustín Pero Justo, que también se adquiere el Palacio Unzué, que Sí. está ubicado donde está la Biblioteca Nacional, que es la residencia presidencial que va a empezar a utilizar, en verdad, Juan Domingo Perón de forma permanente. Por Los eso, presidentes anteriores claro, utilizan la de Suipacha y ocasionalmente quizás la de la residencia Unzué los fines de semana. por eso ahí está en Austria y Libertador el monumento a Evita y Sí. está el museo de Juan Domingo Perón.
Exacto, el Instituto de Investigación. Exacto. La escultura de Evita además está ahí no solamente porque ella residió, sino porque además murió ahí en 1952, en esa misma residencia, en el primer piso. Pero bueno, eso en verdad era una casa mucho más antigua. En esa casa, tanto la Madrián Chorina como la residencia Unzué no fueron construidas por el Estado, sino que en el segundo caso fue una expropiación que se hace justamente para adquirirla como residencia presidencial. Y bueno, en verdad, luego de que Juan Domingo Perón es derrocado por un golpe de Estado en 1955, la residencia es demolida al año siguiente, en 1956. Sí, gente amplia, ¿no? Gente amplia llega y dice... por todo lo que significaba, digamos, creo que ellos, por el temor a que eso se convirtiera en una especie de... templo justicialista, no solamente por haber sido la residencia, sino por haber sido el lugar donde murió Perón, ¿no? Pero hay muchos casos, no solamente en la historia argentina, de cómo se ha destruido el patrimonio por su simbología, ¿no? Sí, tenés razón. También la estancia de Rosas en Palermo, Sarmiento mandó a arar los cimientos para que no quede nada. Y es el Parque 3 de Febrero, que es el día de la batalla de Caseros, 3 de febrero, por eso se llama Parque 3 de Febrero, la estancia de Rosas. Exacto, y hoy se levanta la escultura de Sarmiento, que es sobre Rodin, en el sitio donde se levantaba originalmente la residencia, la Quinta de Palermo, como decían, ¿no? Pero sin rencores, sin rencores. Claro, sin rencores. Cuando tenemos ejemplos a nivel, en otros países, por ejemplo, la Revolución Francesa, si bien destruyó algunas obras o digamos los elementos más simbólicos de la monarquía, el Palacio de Versalles sobrevivió y hoy en día es uno de los sitios más visitados, ¿no? En Rusia también. En Rusia también, con el Palacio del Hermitage. Claro, sí. Exacto. Tenemos ejemplos de cómo el patrimonio... Eso es algo muy importante, cómo el patrimonio va cambiando su significado, ¿no? a lo largo de la historia, que no necesariamente tiene que estar eternamente referenciado a un punto en particular de la historia, sino cómo se puede ir reconsiderando, ¿no? Para decirlo de una manera. Total. Y bueno, y siguiendo con el tema de las residencias, en verdad, volviendo un poquito más para atrás con el tiempo, un caso interesante fue el del presidente Roque Sáenz Peña, que fue el primer y en verdad único presidente que habita de forma permanente en la Casa Rosada. Sí. Ustedes saben que el Palacio de la Casa Rosada es la sede del Poder Ejecutivo, pero actualmente no es la residencia, y no se construyó tampoco para que fuera la residencia, sino simplemente la oficina, ¿no? Donde trabaja el mandatario. Pero el presidente Roque Sáenz Peña, que fue presidente entre 1910 y 1914, él muere ejerciendo el cargo de presidente de la Nación, es el primero que habilita parte del primer piso para utilizarlo como residencia y construye sus habitaciones y algunos salones de recepción que aún perduran. Por ejemplo, el comedor que se construye para él es lo que es actualmente el despacho presidencial. Y se empieza a utilizar como despacho a partir de la década de 40. La mamparita que se ve sobre sobre la baranda que da, digamos, al patio central, entonces es para que cuando salía Roque Sáenz Peña en bata, no lo vieran, che, ahí sale Roque, hola, ¿cómo andás? Sí, suena raro, ¿no? Exacto, eran lo que es la galería del famoso patio de las Palmeras, es un patio con doble, digamos, galería, o sea, en verdad de doble altura, con una galería abierta en los dos niveles, y el presidente, bueno, en verdad para dar mayor intimidad a los ambientes donde él habitaba y más una comunicación directa, además, entre la residencia y los salones de recepción, ordena cerrar parte de la galería abierta con vitrales justamente para darle mayor intimidad. Mira. Porque, como les comenté, no era un edificio construido para residencia, así que tuvieron que amoldarlo un poco, digamos. Bien. Y entonces, ahí hicimos el flashback, pero estábamos en 1955, donde demuelen la residencia que estaba ubicada ahí en un acto de apertura, ¿no? Y después, ¿dónde reside el presidente? Y luego los presidentes, en verdad, Leonardi, que es quien sigue, él habita en su residencia particular, en Juncal, en 1303, pero ya con el presidente Aramburu, presidente de facto también, se empieza a utilizar de forma permanente la Quinta Olivos. Acá una aclaración, y es que la Quinta Olivos en verdad ya pertenecía al Estado desde el año 1918, cuando la familia en verdad de Carlos Villa Teolaguer
dona la Quinta de Olivos al Estado Nacional, con la condición de que fuera asiento o residencia veraniega del Poder Ejecutivo, Claro, y en caso que el gobierno no aceptara esa donación, que se construyera un parque también que se donara al Poder Ejecutivo Nacional. es lo que se llama donación con cargo, Con es decir, cargo. te lo dono, pero para que cumplas esta condición. O sea que Exacto. cuando después Chiche Dualde dijo, yo no voy a ir a vivir a Olivos, era como, sí, vas a ir a vivir a Olivos, porque si no hay que devolverle a la familia Villate la Quinta de Olivos. ¿Funciona más o menos así o no hay riesgo? Si un presidente dice, no, no voy a Olivos. El riesgo es que, en verdad, vos fíjate que la donación es en 1918, pero recién se empieza a utilizar de forma permanente en la presidencia de Aramburu. Estamos hablando de la década del año 1955 al 58. ¿Qué pasó en ese tiempo atrás, en los años anteriores? Y en verdad lo que hacían los presidentes era ir y pasar quizás un solo fin de semana al año, Claro. o creo, si no me equivoco, el presidente Hipólito Yrigoyen manda, por ejemplo, una persona en su nombre para habitarla también algún fin de semana, para que obviamente no cayera la donación. Claro, y Los zafarla. presidentes no están, tengo entendido, obligados por alguna ley, o sea, para que habiten en la Quinta de Olivos. No, pero sí por por una el cuestión cargo. hoy en día, por una cuestión de seguridad, obviamente lo hacen porque está mucho más protegida y mucho más a resguardo que quizás, por ejemplo, vivir en la Casa Rosada. No porque no esté bajo resguardo la Casa Rosada, sino porque es más cómodo también para ellos, ¿no? Claro. Para habitar. No tiene amenities, no tiene pileta, no tiene Zoom, la Casa Rosada, tiene Y helipuerto. es el lugar de trabajo y obviamente es un lugar bastante... las manifestaciones suelen ocurrir en Es Entonces, ruidoso, yo no creo claro. que sea muy cómodo trabajar, Claro. vivir permanentemente ahí, además con la familia de uno, ¿no? Papá, no me dejan dormir Sí. los bombos. Claro. Ah, sí, no, dejá que Aunque voy hubo a- algunos presidentes, por ejemplo el presidente Ilia solía pasar, por ejemplo, las noches en la Casa Rosada, justamente para no tener que estar viajando continuamente o diariamente a la Quinta de Olivos, ¿no? Porque antes lo hacían en vehículo, hoy se hace en helicóptero el traslado desde la Quinta de Olivos hasta la Casa Rosada cuando el presidente se dirige a trabajar al centro, ¿no? Porque también puede trabajar si quiere desde la Quinta de Olivos algunos días. Pero bueno, la Quinta de Olivos se empieza a utilizar de forma permanente desde la presidencia de facto de Aramburu, ¿no? Y de ahí en adelante todos los presidentes, salvo algunos presidentes de facto, por ejemplo, Onganía, que van a vivir en Campo de Mayo los primeros años de su gobierno. Después ya se trasladan a la Quinta de Olivos. Ajá. Y en la Quinta de Olivos es además donde fallece, por ejemplo, el presidente Juan Domingo Perón, en su tercera presidencia. Ujú. Es así. La Quinta de Olivos no es solamente el chalet principal que vemos, que ese chalet data del año 1854, que lo construyó Prilidiano Pueyrredón, sino que es un complejo enorme, sí, son varias cuadras, quizás los que viven en Olivos o en Capital Federal suelen pasar y tienen conciencia de eso, pero la gente, yo soy del interior, por ejemplo, ya hace varios años que vivo en Buenos Aires, pero cuando la van a la Quinta de Olivos piensan que es un edificio y en verdad es un complejo bastante grande, un parque, que no solamente está el chalet principal, sino que edificios anexos que sirven para diferentes funciones, ¿no? Para conferencias, para invitados. Esta es información obviamente que además está de acceso en la web. Pero bueno, no es mucha la gente que se pone a investigar sobre la historia de estos edificios a veces. ¿Es cierto que en la Quinta de Olivos están todos los animales que les regalan a los presidentes por regalos protocolar? Qué sé yo, la llama que le regaló Fujimori a Carlos Menem, o un pavos reales que han tenido Sí, regalo del X, presidente? un pony X. ¿Arman claro. como un pequeño zoológico como para meter ahí? Sé que durante la presidencia de Carlos Menem se construyó o hubo una especie de pequeño zoológico. Desconozco si ahora se mantiene, la verdad. Pero sí, se sabe que en su momento hubo una especie de pequeño zoológico también. La Quinta de Olivos tiene cancha, bueno, tiene para practicar deportes, cancha de tenis, que hace poco se ha remodelado, eso también se lee en los diarios, se puso a punto. Si no me equivoco también tiene cancha de golf. Es un parque bastante grande y de hecho ahora hay un proyecto, si no me equivoco, del municipio para lo que es la cuadra, una de las primeras cuadras, habilitarlo también como parque público. Ah, eso te iba ¿no? a preguntar justo, porque Sí. había escuchado por ahí que dejaría de ser la residencia presidencial o no. No es que deja de ser la residencia presidencial. Como es muy grande y muy extenso el parque, un sector que da a la avenida Maipú, si no me Sí, equivoco, es Maipú.
Total. en Olivos. Es que es Maipú y Villate, porque justo esa calle lleva el nombre del que la donó. Exacto, del propietario, el primer propietario. Exacto. Esa primer cuadra, por lo que estuve viendo en el proyecto que salió en los diarios, sería lo que se habilitaría como parque público, pero no es que la Quinta de Olivos deja de ser residencia presidencial. De hecho, por lo que tengo entendido, se muere una parte del muro perimetral, pero obviamente por una cuestión de seguridad, solamente es la primera cuadra lo que se habilita. Supongo que habrá una división entre la residencia y esa parte del parque, pero solamente la primera cuadra, digamos, que da a la calle, a la avenida Maipú, lo que se va a habilitar, pero el resto permanece como residencia. En una época, de hecho, hace bastantes años atrás, hacían visitas guiadas, tengo entendido, igual que la Casa Rosada. O sea, la gente podía acceder y veía las instalaciones de la Quinta de Olivos, ¿no? Sí. Supongo después, por cuestiones de seguridad, se ha ido reduciendo, ¿no?, las visitas. Desconozco ahora cuál es el plan que tiene el actual presidente, pero se solían hacer hace varios años atrás. Genial. Súper interesante. Pablo, ¿vos tenés algún material escrito, publicado sobre esto? Es el momento de darlo a difusión. ¿Cómo podemos acceder a esta historia de las residencias presidenciales? Bueno, el material, yo fui durante un tiempo, de hecho trabajé haciendo visitas guiadas en la Casa Rosada, en el Museo de la Casa Rosada, hace varios años atrás. Así que mi primer acceso al material fue a través del Museo de la Casa Rosada, que es un museo público, hay visitas guiadas. Hoy se denomina el Museo del Bicentenario, ¿no? Está ahí atrás, lo que era la ex aduana de Taylor. Todo el material, la información que yo acabo de dar, obviamente está para acceso al público en el museo y en las visitas guiadas. Y yo lo publiqué yo tengo un blog que se llama Mirada Atenta, está publicado en el sitio wordpress.com, lo pueden buscar en Google como Mirada Atenta. Y ahí no solamente publiqué la historia de las residencias presidenciales, sino también de la Casa Rosada, de la evolución arquitectónica, y algunas investigaciones particulares, por ejemplo, sobre el Palacio Unzué, sobre cómo era su interior, el exterior, el parque, que el parque aún perdura, lo que es sobre la Avenida Libertador entre Agüero y Austria, lo que vendría a ser frente a la Biblioteca Nacional. Sí. Todavía perdura parte del parque de la residencia Unzué, aparte de los senderos y de los árboles que habían. Así que son restos que quedan si a alguien le interesa recorrer el sitio, ¿no? Genial. Así que los invito a ingresar y que tienen acceso ahí a varias publicaciones también del Congreso Nacional. Y si cualquier cosa también pueden visitar el Museo de la Casa Rosada, que se hacen visitas los fines de semana, tengo entendido, y al museo, donde además se exhibe, además de los bienes de los presidentes, el mural de Siqueiros que está exhibido ahí abajo. Excelente. Hablamos con Pablo Chiesa, que es historiador, que ha escrito sobre residencias presidenciales. Podés seguir su material en Mirada Atenta, wordpress.com, o ponés simplemente Mirada Atenta y te tendría que aparecer en el buscador de Google. Pablo, muchísimas gracias por esta comunicación y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo. Mariano Navas, Héctor Park, Romina Suaznavar. Viven en la nube. La nube. 2 horas virtuales que suenan muy reales.